Hola Tauro, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a comenzar con tu lectura general. Recuerden que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Quédate con lo que te haga sentido y lo que no, pues déjalo fluir al universo. Tauro, aquí para muchos de ustedes viene una nueva oportunidad económica. Acá viene un inicio de algún tipo de proyecto. Ustedes van a estar estudiando, preparándose para comenzar algo. Esto se mueve en lento, pero ustedes van a estar pues en la etapa de observar y de analizar. Aquí ustedes es muy posible que ustedes, si es un trabajo, pues van a estar estudiando cómo entrar en ese trabajo o qué es lo que se hace, cuál es el horario, cómo funcionan las cosas. Y si es un pequeño emprendimiento que quieren hacer, pues van a estar en la fase de estudiar, de analizarlo, cómo llegan los clientes, si es un negocio en que se mueven mucho los clientes, qué es lo que necesitas para comenzar, cuáles son los insumos, cuáles son los costos. En fin, cuáles son los precios de venta. Están en esa etapa inicial de aprender, de investigar, de sacar cuentas, de ver si las cosas pues cuadran o no cuadran, si los números le van a estar dando resultado. Aquí ustedes están reflexionando. Aquí es el inicio de algo con muchísimo potencial, pero que todavía no lo han consolidado, todavía como que no lo han lanzado. Si ustedes llegan a tomar esa oportunidad, si llegan a comenzarla, pues aquí estarían literalmente construyendo un imperio económico, no solamente para ustedes, sino para toda su familia. Este 10 de oros anuncia la llegada de estabilidad y de seguridad económica. Esto que empiecen les puede dar estabilidad a largo plazo. No es un dinero no es un negocio o un trabajo que sea de corto tiempo, que les vaya a dar cierta cantidad de dinero y ya no al contrario. Esto es un trabajo o un emprendimiento que si ustedes al final deciden comenzarlo, pues les podría estar trayendo muchísima abundancia económica, les puede estar dando bienestar y estabilidad económica a largo plazo. Les repito, no solamente para ustedes, sino para incluso sus padres, sus abuelos, si son alguna generación que está viviendo con ustedes, y para sus hijos. Van a poder estar creando literalmente un legado económico para sus hijos. Aquí ustedes van a ver que este proyecto, si lo comienzan, pues da muy buenos resultados. Y como todo proyecto o como todo trabajo que uno comienza, acá hay un camino que no está del todo claro, por supuesto. Todo lo que empieza la luna me dice que van a estar avanzando, el camino está, pero la luz va a estar parcial. Toda la información, pues evidentemente ustedes no la van a tener al inicio. Me refería con el paje de oros. Aquí ustedes van a estar investigando y se van a estar informando. Y puede existir algún tipo de contratiempo en el camino. ¿A qué me refiero con estos contratiempos? Nada fuera de lo normal. Si es en un trabajo en el que están, pues aquí definitivamente podría ser algún tipo de discusión con compañeros de trabajo, algún jefe que te mande a hacer cosas que quizás tú no quieras hacer. En fin, bloqueos pequeños que puedes salir de ello, que puedes sortearlo, pero que tienes que estar al tanto. Si trabajas por tu cuenta, si tienes un pequeño negocio, pues esto puede referirse, no sé, a un retraso en las materias primas, aunque a un cliente que se atrasa quizás en pagarte y tú tengas que pagar recursos con ese dinero. Por eso tienes que estudiar bien cómo vas a hacer este proyecto, porque por ejemplo tienes que tener un plan B. Si te atrasan los proveedores, tienes que tener un segundo proveedor para que te pueda suplir la materia prima para tú seguir haciendo lo que vengas haciendo. Si un cliente no te paga, tienes que tener un fondo de seguridad, un fondo para tú poder asumir la compra de materiales para, por supuesto, seguir ese negocio. No te puedes parar y no puedes depender de que el cliente te pagó o no te pagó, o cobrar simplemente antes de hacer pues el trabajo. Aquí al final el camino está y hay riesgos que van a estar emergiendo, pero nada, tienes que estar al tanto y tener precauciones para poder sortearlos, pero sí definitivamente tienes que evidentemente estar al tanto de esto. Y el 4 de bastos, acá este 4 de bastos me está diciendo que acá ustedes van a estar estables, van a estar seguros.
Esto me dice que aquí lo que ustedes van a estar haciendo va a sentar las bases de una seguridad económica duradera. Y aquí vienen celebraciones, van a estar celebrando precisamente el inicio de ese nuevo negocio o el inicio de ese nuevo empleo. Y esto sienta las bases de la seguridad económica y de la estabilidad de ustedes y de su familia. Y me reafirma esto del 10 de oros. Aquí habla muchísimo de entrada de dinero y de estabilidad económica. Vamos ahora a ver qué más viene para Tauro. También esto puede referirse a que ustedes podrían ser que estén estudiando en algún tipo de escuela o algo y podrían estar terminando para comenzar pues precisamente un camino en el que van a estar celebrando y van a estar económicamente estable, ¿ok? Para los que son estudiantes, que viene temporada de graduaciones y demás, sí, buenas cartas para ese tema, ¿ok? Vamos a ver qué más viene acá para Tauro. Para Tauro, por favor. Aquí Tauro con este 5 de bastos me está diciendo que esta oportunidad que se va a presentar no va a estar exenta de competitividad, de discusiones, de roces, de personas que te van a hacer muchísima presión. Aquí hay mucha presión externa. Esto puede referirse a que si estás investigando para entrar en un nuevo puesto laboral, si quieres algún tipo de trabajo, pues evidentemente aquí va a haber mucha competencia, va a haber discusiones alrededor tuyo, va a haber broncas y definitivamente es un ambiente un poco hostil que vas a tener que enfrentar. Algo normal en muchísimos centros laborales donde todos quieren pues obtener el mejor puesto de trabajo. Hay cierta competencia entre las personas y eso es lo que vas a tener que luchar para poder pues nada, ganarte lo que llegue. Y si es un pequeño emprendimiento el que estás estudiando para hacer, pues definitivamente aquí se ve que es un ambiente competitivo por obtener el mismo tipo de cliente, pero en todos los negocios, por supuesto, todas las personas que tratan en un mismo rubro de algo, que hacen algo específico, pues todo el mundo quiere el mismo tipo de clientes. Pues a esto se refiere, a este tipo de competencias. También, si es un pequeño negocio, este tipo de competencia puede referirse o de roces a desacuerdos quizás con precios y demás con proveedores, con personas que te estén proveyendo los productos para tu negocio. Es a lo que se refiere este 5 de bastos, que hay un ambiente fuerte que vas a tener que estar enfrentando acá. La carta del diablo, pues la carta del diablo debajo de este 10 de oros que el 10 de oro me prometía o te prometía una estabilidad económica muy grande. Aquí el diablo te dice que esa estabilidad tiene cierto precio que hay que pagar, ¿ok? Y aquí pueden haber contratos que te podrían estar atando en caso de ser un trabajo, un puesto de trabajo, pues puede ser algún tipo de horario restrictivo, reglas que vas a tener que cumplir, algún tipo de estructura bastante rígida. Si es un pequeño emprendimiento, pues nada, definitivamente puede ser compromisos financieros como una renta, un mortgage, algún tipo de inversión que tengas que hacer que te ata. Porque después que hiciste la inversión ya, ahí tienes que echar el negocio para adelante, sí o sí, pase lo que pase, porque ya pusiste todo el dinero que tenías, ¿ok? También esto puede referirse a un crédito que tengas que pedir también. Aquí hay responsabilidades económicas fuertes que vas a estar tomando con este emprendimiento o con este trabajo que vayas a empezar, pues tienes que estar dispuesto a tener responsabilidades económicas fuertes. A veces las personas dicen, lograste el éxito, tienes el éxito, pero no se fijan en el camino que hay que recorrer para ese éxito y no todos están dispuestos a recorrer este camino. Este camino es a lo que se refiere esta lectura. Van a haber contratos, no es una deuda negativa necesariamente. Las deudas cuando se contraen para invertir, cuando se contraen para un negocio y un negocio que te va a rendir bastante frutos, pues es una deuda buena. Aquí es una atadura que es necesaria para tú poder construir la estabilidad que quieres. Si tú quieres estabilidad en grande, pues nada, vas a tener que comprometerte en grande también. No es que sea algo pequeño. Y el rey de oros me está diciendo
que aquí definitivamente cuando tú te comprometas con todo esto, aquí va a haber estabilidad económica. El Rey de Oros me está diciendo que aquí podría ser un hombre experimentado o confiable que te podría estar ofreciendo apoyo, guía, incluso recursos económicos, o simplemente la energía de este Rey de Oros que habla de que ustedes van a estar adquiriendo la habilidad, la responsabilidad y que van a estar haciendo una gestión muy buena, excelente sobre sus recursos económicos, sobre lo que llega a tu vida. Aquí hay decisiones que van a ser muy acertadas, sea una persona que te ayude o tú que las tomes por tu cuenta con esta energía. Van a haber decisiones económicas muy acertadas que vas a estar tomando, vas a estar viendo los resultados. Y la influencia de este Rey de Oros pues aporta que las cosas van a estar ordenadas, van a estar consolidándose los proyectos. Las oportunidades aquí se refuerzan con muchísima seguridad y todo lo que tú emprendas aquí va a tener éxito. Y el Rey de Oros es una de las cartas más estables que existe. Así que definitivamente aquí hay estabilidad económica con ese 10. Tienes 3 cartas de estabilidad económica acá, ¿ok? Tienes la carta del 10 de Oros, del Rey de Oros y del 4 de Bastos. Tienes 3 cartas súper buenas de estabilidad económica y de dinero. Pero te repito, el dinero no viene solo aquí, viene con contratos, viene con compromisos. Pero viene estabilidad, señores. Y la suma sacerdotisa, pues la suma sacerdotisa me está diciendo que aquí hay algo que ustedes no conocían. Hay una verdad que ustedes necesitan saber y esto va a estar saliendo a la luz. Aquí con la suma sacerdotisa vas a recibir una señal, una información que te va a dar la clave para resolver todo esto o para seguir pues literalmente adelante. Aquí con la suma sacerdotisa vas a comprender todo, cómo moverlo, cómo hacer las cosas. Vas a recibir una información que hasta ahora permanecía oculta y que tú necesitas comprender, que necesitas saber para poder manejar toda esta situación espectacularmente bien y la vas a estar recibiendo, Tauro, ¿ok? Vamos ahora a ver el oráculo de Lenormand. ¿Qué más nos trae para Tauro, por favor? Esta que quería hacer. Vamos a bajarla aquí con el libro abierto. Con el libro abierto, pues nada, me están confirmando que aquí hay una información que se te va a estar revelando. Aquí hay algo que ustedes pues necesitaban conocer y definitivamente aquí las van a estar conociendo. Puede ser que sean condiciones ocultas, puede ser que sean intenciones de otras personas, puede ser que sean detalles financieros importantes, o simplemente una verdad que va a cambiar cómo tú manejas la situación y que va a permitirte pues precisamente que tu economía se estabilice, ¿ok? Aquí hay una información importante que va a permitirte eso, Tauro. Vamos ahora con un mensaje de este oráculo. Para Tauro, por favor. Esta que quería salir. Tauro, con esta carta te dicen flexibilidad, te dicen necesitas ver en la oscuridad para manejar los cambios que se avecinan. Aunque parece extrema, los cambios solo resiste que esto pasará. O sea, si tú estás viviendo alguna situación poco fácil, actualmente solamente resiste un poco que todo va a pasar. Y Tauro, repite la frase para manifestar en los comentarios lo mejor de esta lectura. Yo elijo siempre mi estabilidad económica. Yo elijo siempre mi estabilidad económica. Y nos vemos en el próximo video, Tauro. Hasta la próxima.